Seguramente también que el viento, la lluvia, el frío les afecta un poco a los arqueros. Vale, después lo siguiente es que no piséis los cables que hay por aquí por delante. Y ahora empezamos. Vamos a recibir a nuestros arqueros medievales para que nos hagan una exhibición de su destreza. Pero como son muy tímidos, vamos a tener que animarlos. Manos arriba y aplaudir al ritmo de la música. De la Edad Media, los arqueros medievales fueron durante siglos ese cuerpo del ejército capaz de decidir el resultado de una batalla. Saluden al público. Los arqueros que formaban parte del ejército normalmente eran campesinos, vestían ropas de calle que con el tiempo fueron reforzadas con parches de cuero, tiras de metal o tela colchada. Antes de entrar en batalla tenían sus arcos desmontados. Cordar y descordarlos era cuestión de segundos. El sitio que empleaban para guardar y llevar las cuerdas era debajo de sus gorros o cascos. No se mojaban si llovía y la grasa del propio pelo las mantenía lubricadas. ¿Tela? El llamado fuego rápido podía asegurar la victoria, incluso cuando el ejército se encontraba en inferioridad numérica. Y si el arco es un arma eficaz de la batalla, lo era todavía más en los asedios y la defensa de la fortaleza. Ahora, de fuego rápido. Arqueros, arqueros, a mi voz, soltad. Dice público, animármelo. Arqueros, a mi voz, soltad. Podéis ir a recoger. Mientras estos arqueros recogen sus flechas, vamos a ir explicando los tiros en parábola, marcados por un jefe de línea, que es lo siguiente que ellos van a demostrar. En las batallas del medievo, las líneas de arqueros se encontraban a una distancia de hasta 300 metros de sus enemigos. Por ello, al alcanzarlos tenían que disparar sus flechas como una gran parábola. Para ello, la víspera de la batalla, si era posible, aprovechando la noche, se hincaban en el terreno, estacas separadas a distancias uniformes, quedando las más alejadas a la distancia máxima del alcance que podían conseguir, que rondaba los 300 metros. Si por el motivo que fuera no se podían hincar esas marcas en el terreno, quedaba a buen ojo de cada jefe de línea la línea en cálculo de la distancia, y podéis estar seguros de que no se equivocaban. Cuando comenzaba la batalla y el ejército enemigo se ponía en movimiento, esperaban a que alcanzase la primera marca. Cada jefe de línea, situado en el extremo de la misma, equipado con una espada, marcaba la inclinación con la que los arqueros debían disparar. ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! Se cayó la flecha. ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! ¡Arqueros!
¡A mi voz! ¡Soltad! Podéis recoger, arqueros. Ahora, cuando terminen de recoger, vamos a explicar las líneas de tiro, que será lo siguiente que van a demostrar. En el campo de batalla, los arqueros, para poder ganar terreno o replegarse de forma segura, usaban una técnica de lo más ordenada. Estos formaban dos líneas paralelas, una en el frente y la otra retrasada 2 pasos al anterior, dejando la primera línea de arqueros el espacio suficiente entre cada uno de ellos, para que pudiese pasar otra persona. De esta manera, mientras la línea de frente o primera línea disparaba, la segunda estaba montando la flecha. Tras este tiempo que la primera línea permanecía sin moverse, comenzaba a montar las flechas. Del mismo modo, si lo que necesitaban era retroceder, usaban esa técnica, pero los arqueros de la primera línea, tras disparar, retrocederían hasta colocarse por detrás de la segunda línea. ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! ¡Replegarse! ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! ¡Replegarse! ¡Arqueros! ¡A mi voz! ¡Soltad! Podéis recoger. El adiestramiento de un arquero era de al menos 8 años. La dotación de flechas de un arquero era de 24 o 36 flechas atadas en racimos de 12. Las primeras docenas iban armadas con puntas largas, especiales para caballería. La última docena llevaba puntas de doble filo, barbadas, para infantería y menor distancia. Antes de que se agotase la dotación de flechas de los arqueros en línea de batalla, se les suministraban dotaciones completas desde carros, en docenas exactas. Shela. Los encargados de este trabajo eran niños, quienes por su condición eran suficientemente ágiles y rápidos para realizar ese trabajo. Como podéis ver ahora, Shela va a coger las flechas y dotársela a todos los arqueros. Algunos de estos niños podían llegar a morir en batalla. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Román ha tirado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha ganado Román. Un aplauso para Román. No se me duerme la mano. Es así uniforme todo, si no están todos, si no ves está iluminado Los arqueros no tiraban solo como profesión, sino muchas veces también por diversión o para el propio sustento. Para ello tenían que acercarse a los lugares donde los animales de caza, de la forma que los animales no se dieran cuenta y ellos pudieran cazarlos. Muchas veces hacían competiciones. Ahora, como podéis demostrar, como van a demostrar, vais a ver cómo se caza, ¿vale? Así que hay que estar en mucho silencio para que los animales no se asusten.
chicos, yo creo que ya murieron, ¿no? Ya está. O sea, ahí al lado ya no, ¿eh? Vamos a contar algunas curiosidades. Como que, por ejemplo, Eduardo III dictó curiosas normas al respecto, a fin de fomentar al máximo la destreza con este arma, como la obligatoriedad de todo hombre libre de poseer uno en su panoplia de armas en caso de ser llamado a la guerra, o incluso llegó a prohibir, bajo pena de muerte, el dedicar sus ratos libres a otra cosa que no fuera entrenar a tiro con arco. La costumbre de incorporarse a filas del corte de pelo proviene de la norma de cortar el pelo a los arqueros, para que no solo saliesen del casco con el fin de que sus largas melenas de la época no se enredaran con la cuerda al tensar el arco. Y ahora, para rematar esta exhibición, presenciaremos un torneo. Ayudarle, por favor. Vale, va a haber dos equipos, el equipo azul y el equipo blanco. De la mitad de la fila para aquí vamos a ser azules y la otra mitad blancos, ¿vale? Vamos a animar. Entonces van a salir arqueros uno por uno a reventar unos globos. El primero que reviente los globos ganará, ¿vale? El equipo rosa y el equipo blanco, que ya no son azules. La primera arquera que va a disputar por el equipo rosa, por el blanco, va a ser Sheila. Y por el equipo rosa va a ser Ali. ¿Por aquí? ¿Aquí? No, Sheila no. Y sentaros si podéis. Hay que tener en cuenta que con el viento los globos no paran quietos, ¿vale? Y les va a ser un poco complicado. Venga. Una arquera del equipo blanco, por favor, a línea de tiro, Sheila. Y por el equipo rosa, venga, equipo blanco, animando a Sheila, ¡vamos! ¡Uy! Ahora por el equipo rosa, a ver cómo animáis. Sale otra arquera, Alicia. A ver ese equipo rosa. Vamos, que está Ali. ¡Uy! Por el equipo blanco ahora sale Alfredo. ¡Uy! Por el equipo rosa ahora sale Verónica, otra chica. Venga, vamos. Por el equipo blanco ahora va Emilio. ¡Vamos, vamos! Por el equipo rosa sale Raúl. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Esto es el equipo como estamos hoy, Daniel. Por el equipo blanco ahora sale Daniel. El equipo blanco. ¡Vamos, Dani! ¡Bien! Por el equipo rosa ahora sale Jorge. ¡Uy! Por el equipo blanco sale Carlos. ¡Ánimo, venga el equipo blanco! ¡Bien! Por el equipo rosa sale Felipe. Por el
rompe el rosa, ¿vale? Le toca a José. Pero rompe esos de ahí primero. Tira a José. Venga, José. ¡Esa postura! ¡Uy! Ahora sale Fernando. Y nos toca el padre Fernando, que se llama Fernando también. Venga, todos, a los pocos que quedan. Arqueros sueltos. Venga. Todos, a tres, a la vez. 1, 2 y 3. Cuidado con el arriba, Qué bonito. Bueno, muchas gracias a todos por venir, ¿vale? Por haber estado aquí. Volvemos a pedir perdón por el tiempo, pero habéis sido un público maravilloso. Hacemos una línea colgando. Venga, espera, primera. Información de tiro con arco, de los clubs o de los sitios que nos damos por aquí cerquita, básicamente con cualquiera de nosotros.